¿Sabías que uno de los elementos más simples de la creación de Dios, el sal, tiene un impresionante poder espiritual? No es solo un condimento que usamos en nuestras comidas diarias. En el plan de Dios, el sal simboliza purificación, preservación y protección, además de ser un poderoso arma espiritual en la lucha contra fuerzas malignas. En el vídeo de hoy, exploraremos el secreto del sal en la Biblia, por qué es un poderoso arma espiritual. Descubrirás cómo este elemento aparentemente común lleva una rica simbología en las Escrituras. Desde pactos eternos hechos con Dios hasta su uso en actos milagrosos realizados por profetas, el sal desempeña un papel fundamental en nuestra fe y en nuestro caminar espiritual. Piensa por un momento, ¿por qué Jesús llamó a los cristianos la sal de la tierra? No fue dicho por casualidad. Jesús estaba enseñándonos algo profundo sobre nuestra misión en el mundo y cómo podemos usar lo que Dios nos ha dado para preservar, bendecir y traer sanidad. Además, en momentos de oración y consagración, el sal puede ser una herramienta poderosa cuando se usa con fe y conforme a los principios bíblicos. Si aún no sabías sobre la importancia espiritual del sal, quédate conmigo hasta el final de este vídeo. Abordaremos todo, desde cómo los profetas utilizaron el sal para actos divinos, hasta cómo puede ser usado hoy para fortalecer nuestra fe y vencer batallas espirituales. Antes de continuar, quiero saber, ¿has usado el sal en momentos de oración o consagración? Quizás aprendiste algo sobre el sal en tus estudios bíblicos o escuchaste un testimonio increíble relacionado con él. Comparte en los comentarios. Tu testimonio puede inspirar y fortalecer la fe de otros que están viendo. Cuando observamos la creación, vemos que Dios formó todo con un propósito específico. En Génesis, capítulo 1, aprendemos que Dios creó los cielos, la tierra, las aguas y todo lo que hay en ellos. Entre los elementos de la creación, el sal surge como algo aparentemente simple, pero que lleva un simbolismo profundo. El sal es esencial para la vida. Conserva los alimentos, da sabor a nuestras comidas y tiene propiedades purificadoras. Ahora, piensa en esto espiritualmente. Estas características reflejan aspectos del propio Dios. Él nos conserva en la fe, purifica nuestros corazones y da sabor a nuestras vidas espirituales. El sal es una creación divina con un propósito que va mucho más allá de lo físico. En la Biblia, vemos que Dios usa elementos naturales para enseñar verdades espirituales. Así como el fuego refina y el agua da vida, el sal también tiene un papel único. Es un símbolo de pureza, preservación y lealtad. Estas características son tan importantes que Jesús llamó a sus seguidores la sal de la tierra, en Mateo, capítulo 5, versículo 13. Esto nos recuerda que, como cristianos, debemos vivir de una manera que preserve los valores de Dios en este mundo, purifique el ambiente que nos rodea y dé sabor a la vida espiritual de las personas. Pero, ¿por qué Dios escogió el sal para simbolizar estas cosas? Es porque el sal es duradero, constante. A diferencia de otros elementos, no se deteriora fácilmente. Esto refleja la alianza duradera que Dios hace con su pueblo, como veremos más adelante. Quiero que reflexiones sobre esto. ¿Estás viviendo como la sal de la tierra? ¿Tu vida refleja pureza, preservación de la palabra y la capacidad de transformar el ambiente que te rodea? Si lo sientes en tu corazón, comparte en los comentarios. Juntos, pensemos en cómo podemos cumplir este llamado de Jesús. El sal, al igual que otros elementos de la creación, ha sido usado desde el principio para representar algo mayor. Nos invita a mirar más allá de lo físico y ver el propósito espiritual que Dios puso en todo lo que creó. Cuando profundizamos en las Escrituras, descubrimos que el sal se menciona diversas veces, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, siempre con significados profundos y específicos. No aparece solo como un elemento físico, sino como un símbolo espiritual que lleva importantes mensajes. En el Antiguo Testamento, el sal era esencial en las ofrendas hechas a Dios. En Levítico, capítulo 2, versículo 13, leemos, «Toda ofrenda de grano deberá estar sazonada con sal. No dejes de añadir a tus ofrendas de grano la sal del pacto de tu Dios. Añade sal a todas tus ofrendas». Aquí, el sal representa pureza, santidad y el compromiso eterno que Dios establece con su pueblo. Era un ingrediente indispensable en todas las ofrendas, recordando a los israelitas que sus vidas debían estar consagradas a Dios de forma integral. Otro ejemplo impactante es la historia de Sodoma y Gomorra. Tras la destrucción de las ciudades, la esposa de Lot miró hacia atrás, desobedeciendo la instrucción divina, y fue transformada en una estatua de sal. Este evento, descrito en Génesis, capítulo 19,
simboliza la desobediencia y las consecuencias de ignorar la voz de Dios. El sal, en este contexto, aparece como un recordatorio de la justicia divina. En el Nuevo Testamento, el sal adquiere un significado aún más profundo. En Mateo, capítulo 5, versículo 13, Jesús nos llama la sal de la tierra. Dijo, ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo recuperarlo? Ya no sirve para nada, sino para ser arrojada y pisoteada por los hombres. Con esta declaración, Jesús nos recuerda nuestra responsabilidad como cristianos de ser agentes de transformación en el mundo. Así como el sal conserva y da sabor a los alimentos, nosotros somos llamados a preservar los valores del reino de Dios y llevar esperanza donde vayamos. Reflexiona sobre la profundidad de esta metáfora. El sal que menciona Jesús no es solo un elemento físico, sino un llamado espiritual. Nos desafía a ser fieles en nuestra misión, manteniendo el sabor de nuestra fe y viviendo de una manera que glorifique a Dios. Pero, ¿qué ocurre cuando el sal pierde su sabor? Se vuelve inútil, incapaz de cumplir su propósito. Esto es una advertencia para todos nosotros. Si no mantenemos nuestra comunión con Dios y no vivimos conforme a sus enseñanzas, corremos el riesgo de convertirnos en un sal insípido. Por eso debemos buscar continuamente la presencia de Dios, para que Él renueve nuestro sabor espiritual. Ahora quiero saber de ti, ¿cuál de estos ejemplos sobre el sal en la Biblia te habló más? ¿Fue el simbolismo en las ofrendas del Antiguo Testamento? ¿O la declaración de Jesús sobre ser la sal de la tierra? Comparte en los comentarios. Tu reflexión puede ayudar a otros a comprender mejor el propósito espiritual del sal. Estos ejemplos bíblicos nos muestran que el sal no es solo un ingrediente de cocina. Es un poderoso símbolo del compromiso de Dios con nosotros y de nuestra responsabilidad de vivir como sus embajadores en la tierra. El sal, además de ser un símbolo de preservación y alianza, también se utiliza con frecuencia en la Biblia como una herramienta de purificación y bendiciones. No es solo un elemento físico, sino un medio a través del cual Dios manifiesta su poder y transforma situaciones. Uno de los ejemplos más impactantes de esta aplicación está en la historia del profeta Eliseo. En 2 Reyes, capítulo 2, versículos 19 al 22, el pueblo de una ciudad se acerca a Eliseo diciendo, como puedes ver, mi señor, esta ciudad está bien ubicada, pero el agua es mala y la tierra es estéril. Eliseo pidió un recipiente nuevo con sal, y al arrojar la sal en la fuente de agua, declaró, así dice el Señor, he purificado estas aguas. Nunca más causarán muerte ni esterilidad, punto. Desde entonces, esa agua fue curada y la tierra se volvió productiva nuevamente. Este pasaje no es solo una demostración del poder de Dios, sino también nos enseña que el sal, cuando es consagrado y usado con fe, puede ser un instrumento de transformación. No fue el sal en sí lo que curó el agua, sino el poder de Dios, que eligió usar este elemento simple para realizar un milagro. Otro aspecto interesante es cómo el sal se menciona simbólicamente para purificar. En Ezequiel, capítulo 16, versículo 4, encontramos una referencia al uso del sal en el cuidado de recién nacidos. El día en que naciste no cortaron tu cordón umbilical, no te lavaron con agua para limpiarte, no te frotaron con sal ni te envolvieron en mantos. Aquí, el sal se menciona como parte del proceso de purificación y protección, algo común en la cultura de la época. Pero, ¿qué significa esto para nosotros hoy? Así como Eliseo consagró el sal y lo usó para purificar el agua, podemos consagrar el sal en oración para que sea usado como una herramienta de bendiciones en nuestras vidas. Muchas personas tienen el hábito de usar sal consagrado para orar por purificación espiritual en sus hogares, sus familias o en situaciones difíciles. No se trata de superstición, sino de fe en el poder de Dios que opera a través de medios simples. Aquí tienes un ejemplo práctico de cómo puedes consagrar el sal. Toma una pequeña cantidad de sal, con el corazón abierto, ora así, Señor, consagro este sal a ti, pidiendo que sea un instrumento de purificación, protección y bendiciones. Que, donde sea que se use, tu presencia sea manifiesta y todas las fuerzas del mal sean alejadas. Amén. ¿Has utilizado el sal en tus oraciones? ¿Has sido testigo de un momento en que Dios trajo sanidad o transformación a través de algo tan simple? Comparte tu testimonio en los comentarios. Tus palabras pueden inspirar y fortalecer la fe de otros que están viendo. Por último, el sal como herramienta de purificación nos recuerda que Dios elige usar elementos simples para realizar grandes cosas. Así como Él purificó el agua a través de Eliseo, puede purificar nuestras vidas,
nuestros hogares e incluso nuestras situaciones más difíciles, siempre y cuando entreguemos todo a Él con fe. En la Biblia, el sal es mucho más que un elemento físico, también simboliza compromiso, fidelidad y alianzas eternas. El concepto de pacto de sal aparece en varios momentos de las Escrituras, representando un vínculo duradero entre Dios y su pueblo. En Números, capítulo 18, versículo 19, encontramos una referencia directa al pacto de sal. Todas las contribuciones sagradas que los israelitas traigan al Señor las doy a ti y a tus hijos e hijas como su porción perpetua. Es una alianza perpetua de sal ante el Señor, tanto para ti como para tus descendientes. Aquí, el sal se usa para representar la naturaleza eterna e inmutable de la alianza entre Dios y el pueblo. Así como el sal no se deteriora fácilmente, la alianza de Dios con su pueblo también es permanente. Históricamente, compartir sal en comida simbolizaba amistad, lealtad y compromiso. En la cultura hebrea, este acto tenía un peso espiritual significativo. Sentarse a la mesa con alguien y compartir el sal era una forma de sellar un vínculo de confianza y respeto mutuo. Esto refuerza el simbolismo del sal como un elemento que une y solidifica relaciones, no solo entre personas, sino también entre Dios y su pueblo. ¿Por qué Dios eligió el sal para representar sus alianzas? El sal es un elemento esencial para la vida, al igual que nuestra conexión con Dios es indispensable para nuestra existencia espiritual. Es duradero, constante y valioso, características que reflejan la naturaleza de Dios y su relación con nosotros. En el Nuevo Testamento, Jesús refuerza la importancia del sal en nuestro papel como cristianos. En Marcos, capítulo 9, versículo 50, dice, «El sal es bueno, pero si pierde su sabor, ¿cómo recuperarlo? Tengan sal en ustedes mismos y vivan en paz unos con otros». Aquí, el sal no es solo un símbolo de alianza, sino también un recordatorio de que debemos ser fieles a nuestro propósito, viviendo de manera que refleje la paz y la gracia de Dios. Para nosotros, el pacto de sal también puede ser visto como una invitación a la fidelidad. Así como Dios es fiel a sus promesas, somos llamados a ser fieles a Él, manteniendo nuestros compromisos espirituales. Esto incluye vivir una vida de integridad, guardar la palabra de Dios en nuestros corazones y ser agentes de reconciliación y paz donde estemos. Ahora, piensa un momento, ¿cómo está tu compromiso con Dios? ¿Has honrado tu alianza con Él? Comparte en los comentarios cómo has vivido tu fidelidad a Dios o qué significa para ti este pacto de sal. Además, el pacto de sal nos recuerda que nuestra fidelidad no debe ser algo pasajero o condicionado. Debe ser duradera, así como el sal no pierde su esencia. Si sientes que tu conexión con Dios necesita ser renovada, este es el momento de buscar esa renovación en oración y compromiso. Por último, el sal en los pactos divinos también apunta a Jesús, quien selló el mayor pacto de todos con su sangre. Nos llama a ser la sal de la tierra, viviendo de manera que nuestro sabor espiritual nunca se pierda. Esto nos desafía a ser consistentes en nuestra fe, permaneciendo firmes incluso en medio de las dificultades. El sal, además de simbolizar alianza y pureza, también es utilizado como una poderosa herramienta en la guerra espiritual. No como un elemento mágico, sino como un instrumento que, consagrado a Dios y usado con fe, puede purificar ambientes, romper cadenas espirituales y alejar fuerzas malignas. Esto es algo que encontramos en la Biblia y que muchos cristianos han aplicado en sus vidas con resultados transformadores. Uno de los ejemplos más conocidos está en 2 Reyes, capítulo 2, versículos 19 al 22, cuando el profeta Eliseo usó el sal para purificar las aguas de una ciudad. Al arrojar el sal en la fuente, declaró en nombre del Señor, «He purificado estas aguas, no habrá más muerte ni esterilidad». Este acto nos enseña que el sal puede ser utilizado como una herramienta de purificación, siempre que sea consagrado a Dios y usado en obediencia a su voluntad. El mismo principio puede aplicarse en situaciones de batalla espiritual. Así como Eliseo usó el sal para traer sanidad y transformación, nosotros podemos usarlo en oración para purificar ambientes, alejar energías negativas y declarar la presencia de Dios sobre nuestras casas y familias. 1. Preparar el sal. Toma una pequeña cantidad de sal, preferentemente gruesa, que será consagrada a Dios. 2. Orar con sinceridad. Ora diciendo algo como, «Señor, consagro este sal a ti». Que sea un instrumento de purificación y protección. Donde sea que se use, que tu presencia reine y todo mal sea disuelto. En el nombre de Jesús, amén. 3. Aplicarlo en el lugar. Usa el sal para bendecir la entrada de tu casa, tu lugar de trabajo o cualquier área que necesite la paz de Dios.
Puedes esparcir un poco de sal en los rincones del lugar mientras oras, declarando que ese espacio pertenece al Señor. Es importante entender que el poder no está en el sal en sí, sino en Dios, quien actúa a través de nuestra fe y obediencia. Usar el sal es un acto de confianza en el Señor y un símbolo visible de nuestra consagración a Él. El sal también puede ser usado para orar contra cadenas espirituales, como maldiciones o opresiones que están intentando actuar en tu vida o en la de tu familia. Durante la oración, pide a Dios que rompa toda obra del enemigo y declara victoria en el nombre de Jesús. Un ejemplo de oración sería: Señor, en el nombre de Jesús, consagro este sal y oro para que sea un instrumento para romper toda maldición y cadena espiritual que intenta actuar en este lugar. Declaro tu presencia aquí y clamo por tu paz, protección y bendiciones. Que toda obra del enemigo sea destruida por tu poder. Amén. Muchas personas han testificado milagros al consagrar el sal y usarlo en momentos de guerra espiritual. Desde liberación de ataques espirituales hasta transformaciones en sus hogares, estas experiencias son un recordatorio de que Dios obra de maneras sorprendentes y poderosas. ¿Has pasado por una situación en la que sentiste la necesidad de purificar un ambiente o luchar contra algo espiritual? ¿Has usado el sal u otros elementos en oración? Comparte tu testimonio en los comentarios. Tus palabras pueden alentar a otros a buscar a Dios con más fe y confianza. Por último, es esencial recordar que el sal debe ser usado con reverencia y entendimiento. No es un amuleto, sino una herramienta que señala el poder de Dios. Cuando se usa con fe, se convierte en un símbolo visible de la presencia del Señor y un recordatorio de que somos llamados a vivir en pureza y fidelidad. El uso del sal en momentos de oración y consagración ha generado numerosos testimonios de transformación espiritual y bendiciones. A continuación, exploraremos algunas historias reales e inspiradoras que muestran cómo este elemento, simple a los ojos humanos, puede ser usado por Dios para realizar grandes obras. Una historia conocida es la de una familia que enfrentaba constantes dificultades en su hogar, peleas frecuentes, opresión espiritual y una sensación de pesadez en el ambiente. Tras escuchar sobre el uso del sal en oración, decidieron consagrar una pequeña cantidad a Dios y usarlo para bendecir cada habitación de la casa. Durante la oración, pidieron a Dios que purificara el ambiente y trajera su paz. En los días siguientes, experimentaron un cambio significativo. El ambiente se tornó más liviano, las discusiones disminuyeron y la familia comenzó a experimentar mayor armonía y unidad. Otro testimonio impactante proviene de una mujer que enfrentaba desafíos financieros. Sentía que algo espiritual estaba bloqueando sus oportunidades y causando frustración constante. Después de un periodo de oración y ayuno, consagró el sal y lo utilizó para orar en su lugar de trabajo. Pidió a Dios que rompiera cualquier barrera espiritual y liberara sus bendiciones. Poco tiempo después, las puertas comenzaron a abrirse, recibió una promoción inesperada y logró saldar deudas que parecían imposibles de resolver. Estas historias no se tratan del poder del sal en sí, sino de cómo Dios actúa cuando usamos elementos simples con fe y obediencia. El sal, cuando es consagrado, se convierte en un símbolo visible de nuestra dependencia de Dios y de nuestra confianza en su poder para transformar cualquier situación. Muchas iglesias y ministerios también han usado el sal en momentos especiales de oración. Un pastor relató cómo su congregación oró con sal consagrado para purificar el ambiente antes de realizar un evento evangelístico en una zona conocida por actividades espiritualmente pesadas. Después de la oración, fueron testigos de una recepción cálida al Evangelio y muchas personas se entregaron a Cristo, algo que nunca había ocurrido con tal intensidad en esa área. Ahora, reflexiona, ¿has vivido un momento en el que sentiste la presencia de Dios de manera poderosa? ¿Has experimentado algo similar al usar el sal en oración o consagración? Si es así, comparte en los comentarios. Tu testimonio puede ser la palabra de aliento que alguien necesita para fortalecer su fe y buscar a Dios con más intensidad. Hemos llegado al final de este estudio profundo sobre el sal en la Biblia, y ahora podemos entender que es mucho más que un simple mineral. El sal, como hemos visto, lleva un simbolismo rico que apunta a la pureza, preservación, protección y alianza con Dios. Desde los pactos eternos mencionados en el Antiguo Testamento hasta el llamado de Jesús para ser la sal de la tierra, hemos aprendido que este elemento tiene un propósito poderoso en el plan divino. Hoy hemos explorado cómo consagrar el sal a Dios y usarlo en oración con fe para traer purificación, bendiciones y protección. No se trata de magia o superstición, sino de confiar en el poder de Dios, que puede usar elementos simples para realizar grandes obras en nuestras vidas.
¿Hay alguna área en tu vida que sientas que necesita ser purificada, restaurada o protegida? Quizás un ambiente que necesite la paz de Dios o un momento en el que quieras declarar la victoria del Señor sobre situaciones difíciles. Comparte tus reflexiones en los comentarios. Por último, te animo a vivir como la sal de la tierra. Esto significa llevar el sabor de la palabra de Dios donde vayas, preservar los valores del reino y purificar el ambiente a tu alrededor con tus acciones y palabras. Así como el sal no puede perder su sabor, nuestra fe tampoco debe debilitarse. Permanezcamos firmes, siendo luz y esperanza para un mundo que necesita desesperadamente de Dios.